Sì, amen. Introivo ad altare Dei, ad nucleotifica giuventus. Giudicame Deus e discerne causam meam deiente non sancta homine iniqua doloso eroe me, qui attuo de todo codice con Padre, Madre, Sucede, Padre, Teste, Sucede, una e mito in lucem tuam et veritatem tuam ixamed aduxeron et aduxeron in montem santum tuum et in tabernacula tua. Confitevor tibi incitara Deus, Deus meus, quare tristes es anima mea, quare conturbas me, esperem Deo Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, et introivo ad altare Dei ad nucleotifica Aiutorium nostrum in nomine Domini, qui fecit celum. Confiteor Deo omnipotente, Beata Maria, semper Virgine, Beato Michele Arcangelo, Beato Ioanne Bautiste, Sanctis Apostolis Petri et Pabli omnibus sanctis et vobis fratres, que a peccavi nimis cogitatione verbo et opere mea culpa, mea maxima culpa. Idio precor Beatam Maria, semper Virgine, Beato Michele Arcangelo, Beato Ioanne Bautista, Santos Apostolos Petrum et Paulum omnes santos et vos fratres orare pro mia Domino Deum nostrum. Amen. Yo pecador. Confieso a Dios Todopoderoso, la bienaventurada siempre Virgen María, al bienaventurado San Miguel Arcángel, San Bautista, a los santos apóstoles San Pedro y San Pablo, a todos los santos y a vos, Padre, que con el pensamiento, palabra y obra, por mi culpa, por mi maldición, por tanto ruego a la bienaventurada siempre Virgen María, bienaventurado San Juan Bautista, a los santos apóstoles San Pedro y San Pablo, a todos los santos y a vos, Padre, que roguéis por mí, a Dios nuestro Señor. Miseriatur vesi omnipotens Deus et dimissis peccatis vesis perducat vos ad vitam aeterna. Indulgentiam, absolutionem, remissionem peccatorum vestrorum, tribat vobis omnipotens et misericors Dominus, Deus tu conversus vivificabis nos, ostende nobis Domine misericordiam tua, Domine exaude rationem meam, Dominus vobiscum, oremus aufera nobis quae sumus Domine vivificatus super Santa Santorum Prima Logramos te Domine Da pacem Domine sustinentibus te, et propete te fidelis inveniantur, a exaudi prese servitue plebes tua Israel, letatus uninisco dicta sun mihi, in domum Dominus ibimus, gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut in un principio, nunc in semper et in saecula saeculorum. Amen. Da pacem Domine sustinentibus te, et propete tui fidelis inveniantur, exaudi prese servitue et plebes tue Israel. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Gloria in excelsis Deo et in terra pax hominibus bone voluntatis, laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te. Gracias agimus tibi propter magnam gloriam tuam. Domine Deus Rei celestis, Deus Pater omnipotens, Domine Filii unigenite Iesu Christe, Domine Deus agnus Dei Filius Patris, qui tollis peccata mundi miserere nobis, qui tollis peccata mundi suscipe deprecatione nostra, qui sedes ad exteram Patris miserere nobis, quoniam tu solus Sanctus, tu solus Dominus, tu solus Altissimus Iesu Christe, cum Sancte Spiritu in gloria Dei Patris. Amen. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo. Oremus. Diriga corda nostra quae sumus Domine te miserationes operatio, que a tibi sine te placere non possumus, per Dominum nostrum Iesum Christum Filium tum, qui te convivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus, concédenos famulos tuos, quae somos Domine Deus perpetua mentis et corporis, sanitate gaudere, et gloriosa Beata Maria semper Virgines intercessione, a presente liberare tristitia et eterna perfi letitia, per Dominum nostrum Iesum Christum Filium tum, qui te convivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Sentados.
Lectio epistole viate Pauli apostoli ad Corintios. Frates gratias ago Deo meo semper pro vobis in gratia Dei, quedatas unes vobis in Cristo Iesu, quod in omnibus divises facies estis in illo, in omni verbo, et in omni scientia, sicut testimonium Christi confirmatum es in vobis, ita ut nihil vobis desit in nulla gratia, expectantibus revelationem Domini noce Jesu Christi, qui et confirmavit vos usque infinem sine crimine, in dia adventus Domini nostri Jesu Christi. Letatus un in mis, qui dicta sunt mihi in domum Domini ibimus. Fiat pax in virtute tuet abundantia in turribus tuis. Alleluia, alleluia. Timebum gentes nomen tuum Domine, et omnes reyes terre gloriam tuam. Alleluia. Itame tua grata misera sona non santum evangelium tuum Christum Dominum nostrum. Iube Domine benedicere Dominus sit in quod mitum labis meis. Ut me digne competenter annunci in evangelium sum in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. De pie. Dominus vobiscum. Spiritu tuo. Sequentia Sancti Evangelii secundum Mateum. In illo tempore ascendet Jesus in naviculam transferavit et venit in civitatem suam, et ex ofereban et paralyticum jacenten in lecto, et videm Jesus fidem illorum dixit paralytico, confide, fili, remittentur tibi peccata tua. Et ex quidam describis dixeron intra se, is blasphemat, et cum vidissit Jesus cogitationes eorum dicit, ut quid cogitatis mala in cordibus vestris, quid est fili facilius dicere, dimituntur tibi peccata tua, indicere surge et ambula, ut autentiatis que a filius hominis habet potestatem in terra dimittendi peccata, tunai paralitico, surge tolle lectum tun et vade in domum tuam, exurresit et abid in domum suam. Videntes autem turba timuerum, et glorificaverum Deum, quidadit potestatem tale nominibus. Per evangelica dicta, laus tibi Christi deliantor nostra delicta. Para que se ve la mitad nada más del altar, ¿así o lo hago más para atrás? No, así está bien. Nomás que se vea que estoy predicando. Me dice. Ya. Ponle. Que no se haya movido del enfoque. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Secuencia del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 9, versículos del 1 al 8. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, entrando Jesús en una barca, pasó a la otra ribera y fue a su ciudad. Y he aquí que le presentaron un paralítico postrado en su camilla. Y viendo Jesús la fe de todos ellos, dijo al paralítico: Hijo, ten confianza, perdonados te son tus pecados. Luego algunos de los escribas se dijeron interiormente: Este hombre blasfema. Mas conociendo Jesús sus pensamientos, les replicó: ¿Por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir: perdonados te son tus pecados, o bien levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra de perdonar los pecados, dijo entonces al paralítico: levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y se levantó y se fue a su casa. Al ver esto, las gentes temieron y alabaron a Dios, que daba tal poder a los hombres. Palabra de Dios. Alabanza a ti, oh Cristo. Por las palabras del Evangelio sean perdonados nuestros pecados. ¿Pueden sentarse?
Domingo 18 después de Pentecostés. Todos los cánticos de esta misa están tomados de una antigua liturgia de dedicación y se refieren a una consagración de iglesia. Expresan la alegría del cristiano al poder venir a la casa del Señor a ofrecer la sola alabanza y el solo sacrificio dignos de Él. En la epístola da gracias a San Pablo por los beneficios que ya en la tierra nos ha merecido nuestra vocación cristiana, mientras espera la vuelta del Cristo para introducirnos en la ciudad del cielo. La curación del paralítico y la remisión de sus pecados recuerdan en el Evangelio a las alternativas de debilidad humana y misericordia divina en que se efectúa nuestra marcha hacia Dios aquí abajo en el seno de la iglesia. Sobre la curación del paralítico, nótese que adquiere un valor simbólico especial a causa del perdón de los pecados que al mismo tiempo concede Jesús. La parálisis del cuerpo es imagen del embotamiento del alma pecadora, como la lepra del cuerpo lo es del alma, es decir, el pecado. La condición necesaria para el perdón es la conversión. Hay mucho más que se podría decir en relación a los textos bíblicos, porque las misas en la liturgia antigua se encadenan, pero estamos en este año hablando sobre la mística cristiana. En otro de los evangelistas aparece el mismo pasaje, solo que dice que estaba en la casa de algunos fariseos, de estos sacerdotes del templo, de estos levitas, leídos y escribidos, estudiosos de la Torá, sabios de la Torá, y está la casa rodeada de gente. Dice que llegan con el paralítico y no encontrando la manera de entrar para llevárselo hasta él, delante de él, levantan el techo, quitan el techo un pedazo y por el hueco del techo bajan al paralítico en una camilla improvisada. Y ya viene la narración también de cómo Jesús le dice: tus pecados te son perdonados. Y viene la crítica de los fariseos en el otro pasaje, que es la repetición de este. Dice que los fariseos conversaban entre sí, pensaban en sus adentros: ¿cómo es posible que este hombre se atreva a perdonar los pecados? ¿Quién es este? ¿O qué se cree este para perdonar pecados si solo Dios perdona los pecados? Y viene la gran respuesta: mas conociendo Jesús sus pensamientos, les replicó: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir: perdonados te son tus pecados, o bien levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra de perdonar los pecados, dijo entonces al paralítico: levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y se levantó y se fue a su casa. Y aquí dice, Mateo dice, que al ver esto las gentes temieron y alabaron a Dios que daba tal poder a los hombres. Para la gente de Israel era comprensible que el poder de perdonar pecados, como Jesús lo estaba enseñando, trascendía la idea judía. Una idea que estaba implícita en la enseñanza de la Torá. Ahorita lo voy a explicar. Pero que se había perdido y se creía que solamente Dios podía perdonar los pecados. En la antigüedad, antes de la venida de Jesús, nuestro Señor, los pecados se hablaban, se le declaraban los pecados a Dios y Dios perdonaba. Vamos a entrar un poquito desde los descubrimientos de la psicología.
de los descubrimientos de la psicología a lo largo de la historia. No los descubrimientos que la ciencia de la psicología ha hecho de los procesos místicos, que también está sucediendo o ha sucedido ya, sino que a raíz de tratar de entender todas estas cosas, fue como apareció la psicología entre los hombres. Primero, cuando uno estudia la Torá, nos vamos a dar cuenta que todos aquellos sadikim, u hombres justos, o mujeres justas, que de alguna manera a través de la comunicación que Dios tenía con ellos, por ejemplo, Noé, por ejemplo, Matusalén, por ejemplo, Hanoc o Enoc, aquel que vivió 300 y pico de años y fue arrebatado al cielo sin morir. Abraham, que también recibió el cumplimiento de la promesa de tener hijos en su ancianidad con su esposa Sara. Isaac, Jacob, y luego Moshe o Moisés, y luego los profetas. Una característica de todo esto es que los hombres importantes o las mujeres importantes, de las cuales nos habla la Torá o la Sagrada Escritura en el Antiguo Testamento, se caracterizaron por una larga vida. Pero, ¿cuál es la raíz de esa longevidad de todos estos seres? El obedecer a Dios. Obviamente que para poder llegar a tener una obediencia de esa naturaleza, hasta transformarlos en grandes sadikim, tanto hombres como mujeres, sadikim, hombres justos, mujeres justas, o para nosotros ahora santos. Estas personalidades, debido a su relación con el Espíritu de Dios, tenían una forma muy característica de pensar. Y al tener una característica muy especial en su forma de pensar, tenían una forma muy característica de sentir. Y como resultado, su palabra y su hacer eran muy característicos. Cuando lo sagrado es sagrado y lo divino es divino, lo que Dios nos ha transmitido se puede comprobar. Y lo que ha hecho la aparición de muchas de las ciencias que el hombre maneja, la medicina, todos los aspectos de la medicina, el estudio del sistema nervioso, etcétera, 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 solo han venido confirmando, porque en análisis que se han hecho con seres humanos en laboratorio, lo único que sucede es que se confirma que realmente todo lo que la Sagrada Escritura narra, hechos, milagros, experiencias místicas, pueden ser comprobables y que son una realidad. Es una tristeza que el hombre necesite la parte científica para poder aceptar su propia naturaleza. Es una tristeza que el hombre desperdicie toda su vida tratando de analizar y de escudriñar para ver si son ciertos estos fenómenos místicos, espirituales, y que muchas veces, estando sumergidos en la ciencia y pudiendo comprobar todas estas cosas como una realidad, no lo puedan vivir y no lo puedan experimentar entre ellos mismos. Se ha descubierto
que todos estos fenómenos místicos o espirituales tenidos por los antiguos profetas o por hombres que a lo largo de la historia o mujeres a lo largo de la historia han pasado por un proceso de búsqueda espiritual, cual esta haya sido, y han tenido experiencias místicas y de transformación. Los científicos han descubierto o pueden dar un testimonio desde la parte neurológica, cerebral, biológica, electromagnética, según las ramas de la ciencia. Pero pobrecitos, ¿no? Porque pueden comprobar los fenómenos como reales. Lástima que no los pueden provocar. Lástima que no han podido crear ni desarrollar metodologías para provocarla. Y realmente algunos científicos que se han metido a tratar de descubrir metodologías han logrado algo, pero son metodologías bastante peligrosas. Resulta de que la metodología científica es terriblemente peligrosa para el ser humano cuando la pone en práctica. En cambio, la metodología empírica, descubierta desde la autenticidad del ser humano, a lo largo de la historia, en las diferentes tradiciones, en el proceso del buscar lo sublime, lo sobrenatural, lo sagrado, lo divino, lo eterno, en las diferentes tradiciones del mundo, se ha descubierto una metodología que para nada es peligrosa, que es muy segura, que lleva a las personas a ese estado. Entonces, ¿a qué voy? Los grandes hombres de la Biblia, las grandes mujeres de la Biblia, al recibir la palabra de Dios y conectarse con la fuente, han pensado de una manera, digamos entre comillas, para no desviarnos nuevamente hacia la parte científica, que es terriblemente peligrosa porque la ciencia todo quiere demostrarlo con experimentación y en laboratorio. Loable, pero todavía los científicos no han logrado desarrollar ni la metodología ni los dispositivos científicos, llámense aparatos, que sean capaces de detectar a nivel electromagnético, luminoso, fotónico, o a nivel atómico, o a nivel de partículas subatómicas, todos estos fenómenos que los hombres que buscan lo superior experimentan. Se habla de el resplandor que aparece alrededor del cuerpo de muchos de estos buscadores empíricos en todas las tradiciones del mundo. Solo por no hablar de una manera sobreabundante de místicos cristianos, desde el mismo Jesucristo, empezando por Juan Evangelista, el escritor del Apocalipsis, todos esos asuntos de bilocaciones, donde la persona se puede hallar en uno o en más lugares al mismo tiempo, donde muchos de estos viajan a tiempos pasados o a tiempos futuros, donde hay fenómenos lumínicos en su cuerpo, o después de la muerte, cuerpos incorruptos, fenómenos de resurrección, curaciones espontáneas, en fin, una serie de fenómenos que poco a poco la ciencia ha ido descubriendo, y aunque todavía no puede entenderlo a fondo, pero ahí está. Pero la característica de quienes han seguido la voz de Dios es que han llegado a ser personas muy longevas, personas que no se enferman muy seguido, o que no se enferman para nada. Algunos me dirán, bueno, entonces, Padre, ¿por qué algunos de los místicos han padecido tanto, han sufrido tanto? Muchos de estos místicos han como replicado en sus cuerpos
la pasión de Cristo. Algunos con los estigmas, visibles o invisibles. Algunos con enfermedades no controlables desde la parte médica. Inclusive de un gran desconcierto para los médicos que han querido llevar un rigor científico de estos grandes místicos. Y no puedo dejar de hablar que así como hay fenómenos luminosos, elevados, santos, divinos, sagrados, también hay otros que son fenómenos de la parte oscura, maligna o demoníaca. Que obviamente eso nos abre a otro campo de un libro que se llama Discernimiento de Espíritus y Discernimiento de Situaciones. Esto es una cosa muy amplia. Por eso he insistido constantemente cuando yo los he invitado a ustedes a lo largo de las homilías a buscar una experiencia verdadera de Dios, a obtener un director espiritual, a alguien que haya caminado con anterioridad por estos senderos, porque quien solamente lee los libros de quienes han caminado por estos senderos, pero no ha experimentado los senderos, muy poco realmente podrán guiarlos o enseñarlos, puesto que se necesita que cuando menos el director espiritual lleve un buen trecho de camino caminado anterior a nosotros. Porque si no se tiene la luz del Espíritu Santo, el discernimiento celestial, pues yo puedo leer en los libros todo el asunto místico y de las experiencias sagradas de los grandes buscadores y buscadoras de Dios. Pero si no tengo el don para conectar lo que leí con lo que me vienen a consultar a algunos de mis hermanos, poco voy a poderlos ayudar. Vemos a muchos de estos grandes buscadores que han tenido enfermedades toda su vida, por ejemplo. Y algunos dirán, bueno, ¿cómo es posible que Dios quiera estas enfermedades? ¿Cómo es posible que estos seres que hablan de que ven, de que son arrebatados a los mundos superiores, de que han sido llevados al pasado y recibir la historia detallada de la vida de Jesús, por ejemplo, una Catalina de Siena, una María de Jesús de Agreda, una de Hildegard von Bingen, que han sido arrebatados a mundos superiores o han viajado al pasado y han visto detalladamente detalles de la vida de Jesús, de la Virgen, etc. Otros hacia el futuro y muchos de ellos replicando en ellos el sufrimiento de Jesús. Esto del sufrimiento y de los padecimientos, contra toda ciencia y contra toda lógica humana, entra dentro del terreno del amor de Dios, del amor a Dios y del amor por Dios. Dentro de una comprensión sobrenatural por encima de la ciencia y quizá la mayoría de las veces por encima de la teología y de la filosofía, y por esto tan peligrosos son los místicos y las místicas, son tremendamente peligrosos para los cleros eclesiásticos. Porque el místico en un determinado momento, cuando tiene experiencias tan elevadas y los demás no han caminado por estos caminos, no pueden ayudar ni pueden intervenir ante personas que a lo mejor no teniendo tanta información teológica, filosófica o de instrucción, están viviendo y experimentando estas experiencias místicas de alto nivel espiritual. Claro, con el abanico de muchos que son engañados por las cosas, los demonios, otros que pueden ser problemas patológicos en sus mentes. También hay que reconocer que muchos que se dicen místicos pueden tener un problema psiquiátrico digno de tratarse, pero aún dentro de los problemas psiquiátricos, sabemos que todas las personas que tienen cosas psiquiátricas, por ejemplo los
esquizofrénicos, que son los casos más difíciles. No son más que personas que están desfasadas energéticamente, electromagnéticamente, neuronalmente, y que están experimentando niveles de energía de una manera desordenada, incontrolada, y que si la parte científica o médica pusiera más atención en ello, y los que tienen el don espiritual de discernir espíritus cooperaran con los científicos, creo que podríamos ayudar a muchos que están en los psiquiátricos y que realmente están atorados con experiencias, por decirlo así, místicas. Creo que pocos quedarían que fueran realmente patológicos, incurables, es lo que yo creo, por mi experiencia personal. Pero tampoco no es algo como para que yo ande como vendiendo los tamales y vénganse, yo les voy a decir y les voy a guiar y les voy a enseñar, Dios me libre. Por eso solamente doy información para que el que quiera, que busque. Hay muchos grupos de sacerdotes tradicionalistas donde podrán encontrar directores y guías espirituales en estas situaciones. Y verdaderamente si no los hay, los van a obligar a que se metan en esos caminos para poder tener respuestas claras y precisas a los feligreses. Y realmente esa es mi intención, solamente ser una levadura para que vayan aquellos grupos tradicionalistas y busquen allí verdaderos y santos directores espirituales. Si los tienen y de qué nivel no lo sé. Pero debería de haberlos, porque por lógica, la tradición católica llevada al pie de la letra, con todas las normas de la santidad inspirada por el Espíritu Santo en la liturgia, en la teología y en la doctrina, de 20 siglos debería de estar produciendo ya seres de este nivel espiritual. Aquí lo vemos en Jesús. Le llevan este paralítico. He ahí que le presentaron un paralítico postrado en su camilla. ¿Cuál era la causa de la parálisis? No lo dice el Evangelio. Pero hay cosas que se sospechan y se intuyen o se pueden leer entre líneas al leer el Evangelio. Y viendo Jesús la fe de todos ellos, quiero pensar en un análisis muy personalísimo de esta parte del Evangelio, desde mis experiencias personales, obviamente, desde mi conocimiento personal, obviamente, desde mi información personal, obviamente, desde mis experiencias como sacerdote con muchos de mis hermanos, obviamente. Indudablemente sin querer imponer esto como una doctrina sobre ustedes, solo como una sugerencia de interpretación que pueda enseñarles algo y despertar en ustedes una inquietud verdadera por los estados místicos. Probablemente este paralítico, que no estaba ciego, ni estaba sordo, ni estaba mudo, creía en Jesús. Probablemente les haya dicho, llévenme porque no hay quien me lleve, no me puedo mover. Probablemente fue llevado por mucha gente que creía en Jesús, porque muchos creyeron en Él y tenían fe en Él, aunque fueran gente del pueblo, gente sencilla, que no pudiera profundizar doctrinalmente en la intención profunda de la transformación espiritual que nuestro Señor Jesús proponía a las multitudes, aunque fuera por la conveniencia de los milagros, pero lo amaban, lo seguían, lo escuchaban, porque Jesús nuestro Señor tenía una manera diferente de hablarles, una manera diferente de enseñarles, diferente obviamente a los mismos sacerdotes del templo. Hablaba con poder. ¿Y qué es hablar con poder? Hablaba con obras. Curaba a los enfermos, resucitaba a los muertos, le daba la vista a los ciegos, el oído a los sordos, el habla a los mudos, el movimiento a los tullidos.
y la vida a los muertos. Estaba hablando con obras. Eso era convincente para todos. Aunque a veces el populacho lo interpreta como una conveniencia solamente que pudieran buscar a Jesús por el interés de una curación, mas no de una transformación. Pero Jesús nuestro Señor intentaba la transformación, intentaba que aprendieran la transformación. ¿Por qué? Porque Jesús sabía que las causas de las enfermedades están aquí y están en el alma. Y que él como Dios podía en un momento dado devolverles la vista, el oído, el habla, el movimiento, la vida física. Los podía restaurar. Pero si aquellos sanados no habían comprendido el sentido de esa sanación milagrosa, de lo que él hablaba, obviamente que corrían el peligro de volver a ser causa, porque ya lo habían sido de sus propias enfermedades. Obviamente, excepto aquellos que habían, como el ciego de nacimiento. Eso es otra cosa. Pero desde el paralítico hasta todos, la causa es de la persona. Es lo que se puede vislumbrar aquí. Viendo Jesús la fe de todos ellos, dijo al paralítico: hijo, ten confianza. Si vemos el Evangelio, vamos a ver que Jesús nuestro Señor no a todos les decía hijos. Le dijo hija a aquella mujer que le tocó la orla del vestido, que tenía flujo de sangre. Obviamente, ¿por qué tenía flujo de sangre? ¿Y por qué se sintió indigna de acercarse a él? Aquella mujer que iba San Pedro y iban San Pedro y San Juan y los apóstoles a codazos abriéndole paso entre las multitudes. Iban en medio del apreturón de la gente. Y aquella mujer se acerca agachada entre los pies de la gente y le toca la orla del manto. Probablemente si Jesús usaba talit, porque es muy probable que usara el talit, los talit judíos tienen en las esquinas unos hilos tejidos, 4, uno en cada esquina. Es muy probable que esta mujer solamente haya tocado los hilitos del talit, del manto de Jesús. Y Jesús se para y dice: ¿quién me tocó? Y le dice San Pedro: Señor, ¿ves que venimos aquí en el apretadero de la gente? Te tenemos que ir abriendo paso a codazos porque todo el mundo se te pega. Y tú estás preguntando que quién te tocó si todo el mundo se te repega. Es que sentí que una fuerza salió de mí. Esa mujer probablemente era... ¿Por qué tenía flujo de sangre? Podía haber sido porque se había prostituido. Porque si no hubiera sido así, ¿por qué se le acercó a escondidas y por atrás? Porque no se sentía digna. A ella también le dice: hija, tu fe te ha salvado. Hágase según tu fe. Pues este hombre, desde mi lógica pobre, y si me equivoco lo acepto, pero creo que este hombre al estar ahí frente a él, yo creo que se sentía digno, había cometido muchos pecados. Su parálisis probablemente era el fruto de estados mentales muy terribles. Quizá de un no sentirse digno, de un no sentirse merecedor, de un no sentir que pudiera salir adelante. Porque a veces cuando la gente se siente culpable, inconscientemente atrae el castigo, se siente merecedora del castigo, y lo que crees, lo creas. Hágase según tu fe. Probablemente había pasado por situaciones muy difíciles, indudablemente. Jesús hablaba casi la mayoría de las veces con pecadores.
Pocos de aquellos que curaba no eran pecadores, como aquellos niños que resucitó. Pero aún así, quién sabe, ¿no? Y probablemente este hombre, pues se sentía indigno, pecador, pero creía en él. Imagínense un hombre con una mentalidad de no merezco, no soy digno, Dios me está castigando por mis pecados y tiene toda la razón de castigarme, porque así pensamos. Y Jesús se le acerca y le dice, hijo, ten confianza, confía, bitajón en hebreo, confía, ya tienes la fe puesto que ya estás aquí conmigo. Hiciste que te trajeran ante mí, tienes emuná, tienes fe, o sea, crees. Pero si crees, me tienes que creer lo que te estoy diciendo. Hijo, ten confianza. Ten la certeza, una certeza de fe. Ten certeza en lo que crees. Tus pecados te son perdonados. Por estas palabras que Jesús le dice, es obvio, clarísimo, que aquel paralítico se sentía más pecador que la parálisis. Y cuando lo escucha, que le dice hijo, lo llama hijo, y luego le dice, ten confianza, tus pecados te son perdonados. Qué curioso, porque como los judíos lo malinterpretaron. Jesús no dijo, yo te perdono tus pecados, no dijo eso. Jesús dijo, tus pecados te son perdonados. Como un enviado del Padre Celestial, Jesús podía decir claramente, aún claro, como Jesús, como el Verbo Eterno encarnado, como el Hijo de Dios, Él podía haber dicho, yo te perdono tus pecados. Sin embargo, no le dijo eso, le dijo, ten confianza, tus pecados te son perdonados. Para decirle eso, quiere decir que aquel hombre iba lleno de arrepentimiento, pero lleno de culpa, y lleno de miedo, y lleno de inseguridad, y quizá muy lleno de autodesprecio. ¿Cuánto tiempo tenía haciendo eso en su mente y en su alma, que por eso estaba paralítico? Ahora se ha descubierto científicamente que la mayoría de las enfermedades que el hombre tiene son psicosomáticas. Artritis reumatoide y muchas otras cosas más que son el efecto de estados estresantes del cuerpo, que un estado de estrés excesivo en diferentes circunstancias, o de ira, o de avaricia, o de envidia, o de miedo, o de tristeza, o de angustia, o de inseguridad, o de falta de autoestima, o de no perdón, o de venganza, o de odio. Estados continuos de esto en la mente humana genera química en el cuerpo. Las glándulas generan una química nociva para el cuerpo, que a lo mejor por unas horas, unos días no afecta, pero una química generada por las glándulas del cuerpo humano, causadas por estados de pensamiento constantes, van a dañar alguno de los órganos. ¿Sí? Tristeza, pulmones, miedo, riñones, ansiedad o autodesprecio, vaso, ¿sí? Miedo al futuro, intestinos, etcétera, etcétera, etcétera. Falta de autoestima, páncreas, pero deben de saber que antes de que aparezca la diabetes, primero aparece un problema en el hígado. ¿Y qué genera todo el daño en los órganos? Comprobado científicamente que todos los órganos que funcionan, sobre todo las vísceras que funcionan de manera desarmoniosa, se debe a estados emocionales constantes que durante mucho tiempo obligan a las glándulas a generar sustancias que por horas pueden servir para protección o para resolver el evento, como el miedo, pero por días o por semanas
hacen que los órganos más afectados por esas sustancias se fundan como un fusible en el cuerpo. Al grado de producir una parálisis, ¿cuánta gente hay que con un momento de ira les da una embolia y se quedan paralíticos de la mitad del cuerpo? Solo por poner un ejemplo de todo esto, ¿no? Pero no quiere decir que la ira provoque una embolia, puede ser otro tipo de frecuencia que se puede manifestar con una parálisis, con una hemiplegia o una paraplegia o muchas cosas. Pero claramente se ve que eso es el derrame en el torrente sanguíneo de sustancias que es tan impresionante y tan violento que pueden fregar un órgano en cuestión de minutos o en cuestión de horas. Y obviamente porque una embolia no es fácil de curar luego, porque la persona, aunque reciba la ayuda médica, no deja de pensar ni de sentir como lo ha hecho durante horas o durante semanas. Eso es lo que no permite que la curación sea rápida, porque el órgano sigue estresado, el órgano sigue afectado, ¿sí? ¿Qué pasa cuando una persona tiene mucho miedo? El miedo en muchas personas provoca, dice, es que me sentí chiquitito de miedo, me sentí encogido de miedo. Se cierran los vasos capilares, se cierran las arterias, se cierran las venas. Imagínense una persona con miedo durante meses. Aquí vemos a Jesús, ¿no? Yo me imagino que aquel hombre cuando escuchó a Jesús, y Jesús sabiamente se quedó callado mientras escuchaba los pensamientos de los sacerdotes que lo estaban criticando, ¿sí? Luego algunos de los escribas se dijeron interiormente, entre ellos, este hombre blasfema. ¿Quién es este hombre para perdonar pecados si solo Dios perdona? Y Jesús dejó que estuvieran pensando eso y los estuvo observando y se quedó callado para darle oportunidad al paralítico de que el paralítico probablemente ni siquiera estaba escuchando o ni siquiera escuchó bien lo que Jesús les estaba hablando a los fariseos. Probablemente él ya me dijo, hijo, me dijo que confiara, me habló bonito, me trató con amor, me dijo que mis pecados estaban perdonados. Y me lo está diciendo este que es un mensajero de Dios, el Mesías, o como lo he considerado. Pero con qué fuerza de energía, de luz, Jesús le proyectó eso en los oídos a este hombre, que hizo un impacto tan grande en su mente y en sus emociones, que este hombre hizo un cambio tan violento de pensamiento en ese momento. ¿Cómo se sentiría amado, aceptado, perdonado? Jesús no le echó en cara sus pecados, no le hizo recordar su culpa, solamente le dijo, confía, tus pecados te son perdonados. Ya no tienes motivo para estarte sintiendo como te has sentido hasta hoy. Jesús le quita la causa, que es una causa mental, emocional, culpa. Probablemente haya tenido muchos errores este hombre, pero Jesús lo hace sentir transformado, lo hace sentir perdonado. Y bueno, un cambio mental de esa manera, así de violento, que obviamente solamente Dios lo puede hacer cuando nosotros creemos en su palabra. Estos milagros no son del tiempo de Jesús, son para cualquier tiempo. Si creemos como creyó el paralítico, si creemos en él como han creído todos los que han sido sanados, tanto de las escrituras del evangelio como a lo largo de la historia de la humanidad. Imagínense hacer el cambio de pensamiento en fracción de segundos. Tan poderoso ha de haber sido su cambio mental con la fe en Jesucristo, con la aceptación al 1000% de lo que Jesús le estaba diciendo, que hizo en cuestión de minutos nuevas conexiones neuronales a nivel cerebral.
Conexiones neuronales de otra manera, porque esto es ninguno, aquí hay médicos que podrán saber, que no me dejarán mentir, que las glándulas están obligadas a obedecer las conexiones neuronales que se realizan. No hay otro. Primero es una conexión neuronal y luego es la orden bioquímica en el cuerpo. Si hay un cambio de conexiones neuronales, a fuerzas, si las condiciones neuronales son óptimas, que mandan la orden neuronal a todo el sistema neuronal del cuerpo y de los órganos, suelta sustancias para que el cuerpo se sienta alegre, feliz, contento, sano, fuerte, energético. A las glándulas no les queda de otra más que empezar a generar las sustancias que se requieren. Y probablemente, si el cambio de conexiones neuronales es lento, por nuestra falta de seguridad puede hacer que los órganos que están tan acostumbrados, las glándulas que están tan acostumbradas a generar sustancias nocivas para el cuerpo, adrenalina, cortisona, ¿qué otra cosa, médicos? Adrenalina, cortisona, ¿verdad? Dopamina. Cortisol. Sí, cortisol. Yo no les sé los nombres, pero ahí me las invento. ¿Verdad? Probablemente si alguien por desconfianza, por falta de certeza mental, no logra hacer las conexiones idóneas, probablemente se va a enfrentar su cuerpo a la resistencia de los órganos que están con años acostumbrados ya a generar una química nociva, ¿no? Pero si alguien es capaz de lograr una armoniosa conexión hemisferial y neuronal arriba, que crea un armonioso funcionamiento electromagnético en el cerebro, seguramente a los órganos no les queda de otra más que empezar a generar en cuestión de segundos o minutos las sustancias regenerativas. ¿Por qué? Porque desde la parte científica tenemos que reconocer que somos un laboratorio cósmico y que nuestro cuerpo puede producir lo que quiera. Que no necesitamos marihuana porque nuestro cuerpo puede producir las sustancias de la marihuana. Por eso los místicos pueden ver cosas de otras dimensiones. Que no necesitamos fumar marihuana, y se los digo, y no necesitamos comer peyote, ni necesitamos ceremonias de ayahuasca, ni necesitamos LSD, ni necesitamos ningún tipo de mugrero de droga. Ni piedra. Ni de piedra ni nada, porque nuestro cuerpo, si hay las conexiones neuronales correctas, nuestro cuerpo es capaz de generar esas sustancias dentro de nosotros y llevarnos a tener una experiencia así, sin necesidad de eso. Y así es. Yo tengo por ahí muchos estudios científicos de hace algunos años, por ahí en los años, sobre todo cuando empezó lo de los hippies y todo eso, hubo gentes de los Huxley y algunos otros. Bueno, tengo muchos, hay una lista de grandes investigadores científicos. Obviamente que yo no me puedo comparar con una gente de esas, ¿no? Pero que en laboratorio hicieron investigaciones científicas y se dieron cuenta que el cuerpo, con ciertos estados místicos, de oración, de fe, de amor, el cuerpo puede generar cualquiera de estas otras sustancias. La puede crear, la puede generar. Tenemos todos los elementos, pues, en nuestro cuerpo hay plomo, hay oro, hay hierro, hay zinc, hay todo lo necesario para las diferentes combinaciones químicas y atómicas. Somos un microcosmos. Y ya hay estudios, yo tengo ahí libros de estudios serios en laboratorio. Ahí cuando los quieras leer. Serios, ¿no? Y que si estos científicos se metieron a investigar y de pronto dicen, no, pues es que ya ahora vemos desde el laboratorio que todo lo que hizo Jesús es posible. El problema es que Jesús lo hacía en cuestión de segundos. Podía hacer esos cambios en la gente en cuestión de segundos.
al grado de resucitar un muerto de 3 días de sepultado. Lázaro, al grado de resucitar al hijo de la viuda de Naín y a la hija de Jairo. Y al grado de curar ciegos de nacimiento, como aquel ciego que no podía bajar a la piscina allí en Jerusalén, porque cuando el ángel movía el agua, como estaba ciego, ya cuando él bajaba, pues todo el mundo le ganaba. Y ahí lo curó Jesús, ¿no? Muchos de estos científicos, sin ser religiosos, han dicho, bueno, es que ahora vemos que todo esto es posible, pero aún queda el factor de cómo lo hacía Jesús. Porque Jesús lo hacía en segundos. ¿Sí? Levántate y anda, y era inmediato. ¿Qué pasaba? ¿Qué sucedía? Ese es el milagro. Esa es la obra de Dios. Es el poder de Dios. Solo que nosotros no, como no creemos en eso, porque decimos que creemos, llamamos a Jesús, pero no hacemos milagros. Cuando Jesús dijo, el que crea en mí hará las obras que yo hago y aún mayores. Jesús ayunó en el desierto 40 días y 40 noches. No sabemos si tomó agua o no. El Evangelio dice que ayunó totalmente 40 días y 40 noches. San Francisco de Asís, cuando hizo su ayuno para San Miguel Arcángel, suspendió en el día 39, suspendió el ayuno. Por humildad, solo para no igualarse a Jesús. Él sabía que podía llegar a eso. Hay cosas, Jesús dijo, el que crea en mí hará estas cosas que yo hago y las hará aún mayores. Ahí tenemos a Luisa Picarreta, que vivió con la Sagrada Eucaristía 60 años aproximadamente. Sin tomar agua y sin comer nada. 60 años, nomás con la pura hostia consagrada. Teresa Newman, 35 años. Y tenemos en la historia de la iglesia, la mística cristiana, muchísimos de estos y de estas hermanas y hermanos nuestros igualitos que nosotros, del mismo pellejo, de la misma carne, con los mismos defectos, con las mismas, con los mismos procesos de santificación que cualquiera puede tomar y vivir si queremos, que han vivido con la pura Eucaristía durante muchos años, sin probar ni siquiera agua, una gota de agua, ¿no? Luisa Picarreta creo que al principio empezó con la Eucaristía y de pronto dejó hasta de tomar agua y ya no tomaba agua, nomás con la pura Eucaristía. Comprobado. Testigo el sacerdote que durante años le llevaba la comunión de él en la mañana. Y Jesús lo dijo, nuestro Señor lo dijo, el que crea en mí hará estas obras que yo hago y aún mayores. ¿Sí? Yo no hablemos de los místicos cristianos que no le piden nada a Enoc o a Enoc, el que fue llevado en cuerpo y alma al cielo y que vendrá al final de los tiempos, o a Elías, que fue arrebatado al cielo en un carro de fuego. Ahí tenemos el Padre Pío de Pietrelcina con tantos años, con las llagas de Jesucristo, con un don de poder leer las almas, solo como un ejemplo de muchos y muchos y muchos que podría hablarles, de tantos místicos y de tantas místicas, hombres y hermanos y hermanas nuestras, de la misma naturaleza que nosotros, de la misma carne que nosotros, que solo por creer de esa manera en Jesús, como Él lo dijo, el que crea en mí hará estas cosas que yo hago y aún mayores. Jesús nunca dijo, es que nadie va a poder resucitar un muerto como Lázaro, nomás yo. Él no dijo eso. Jesús no dijo, es que nada más yo soy el único como hijo de Dios que puedo curar a los ciegos y a los... No, eso no lo dijo Jesús. Jesús lo hizo para probar su misión y su divinidad en la tierra. Pero dijo, el que crea en mí, hará estas cosas que yo hago y aún mayores.
Y precisamente cuando muchos científicos, médicos y psicólogos y psiquiatras, que son de estas gentes que hay documentación de pruebas en laboratorio, que han analizado esto, han descubierto poco a poco que toda la obra de Dios y toda la obra de Cristo, quizás sometida con soberbia a un análisis médico de laboratorio o psiquiátrico, atrevidamente soberbio analizar a Jesús y sus milagros, lo que han ido descubriendo es que es posible. Lo único que han ido descubriendo es que todo lo que Jesús hizo es posible. Y aún más. Los científicos han descubierto que se puede llegar aún más. Y no quiere decir con eso que están superando a Jesús, no, porque Jesús lo dijo. Nuestro Señor lo dijo, el que crea en mí hará estas obras que yo hago y aún mayores. Así es que me imagino este paralítico, mientras Jesús estaba leyéndole los pensamientos a los fariseos y les dice, Jesús les replicó viendo sus pensamientos, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O levántate y anda. ¿Sí? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra de perdonar los pecados, dijo entonces al paralítico, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Pero ya cuando Jesús voltea y le dice eso, aquel hombre ya había procesado, ya había entendido, ya se había liberado de las cadenas, ya no se sentía indigno, se sentía bendecido, se sentía amado, se sentía aceptado por Dios, se sentía perdonado. Y el inconsciente funciona, si yo ya estoy perdonado, ya no tengo causa para estar generando parálisis o cualquier otra enfermedad. Sabemos que Lázaro, que fue resucitado a los 4 días, volvió a morir. ¿Verdad? A muchos Jesús les dijo, vete y no peques más, no sea que tu situación posterior venga a ser peor aún que la que tienes ahorita. Lo que Jesús siempre quiso enseñar es que para que esos estados de milagros se sostengan, necesitamos escuchar el Evangelio. En la medida que empezamos a obedecer la palabra de Dios, en la medida que empezamos a vivir la palabra de Dios, nuestra sanación será perpetua. Hubo a los 10 leprosos, ni siquiera los tocó, ni siquiera les dijo, están sanos. Lo encontraron, le dijeron, Rabí, hijo de Jesús, hijo de David, ten compasión de nosotros, o sea, cúranos. ¿Y qué les dijo Jesús? Vayan a Jerusalén, preparen su ofrenda para el templo, vayan a Jerusalén y presenten su ofrenda ante los sacerdotes. Y dice el Evangelio que mientras iban caminando hacia Jerusalén, empezaron a sanar. Eso es clarísimo, o sea, ¿quieres sanar? Ve al templo, ve a donde están los sacerdotes, obedece la palabra de Dios. Jesús también dijo, en la cátedra de Moisés se sientan los rabinos. En la cátedra de Moisés se sientan los rabinos. Hagan lo que ellos os dicen, pero no hagáis lo que ellos hacen. O sea, vive la palabra que se te predica. Vive la doctrina que se te predica. No limites tu vida a la vida de los otros. No te compares con los otros. Vive la palabra de Dios y verás cómo en el proceso de caminar hacia el templo tu lepra
cualquier enfermedad psicológica, mental o biológica, vas a sanar si empiezas a vivir en el orden divino, obedeciendo el orden divino, porque toda la palabra de Dios tiene como fin retornarnos al orden divino que perdimos con el pecado original. Entonces este hombre, imagínense, de pronto se siente sano y si ya le había dicho lo más grande, tus pecados te son perdonados, ya era cuestión más que Jesús le dijera. Y voltea y le dice Jesús, dijo entonces al paralítico, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y aquel obedeció. Entendió que obedecer la palabra de Dios era obediencia inmediata. Y no se puso a preguntar, pero ¿cómo? No me voy a parar. Dijo, oyó la voz de que le dijo, levántate, y se levanta. Y se levantó y se fue a su casa. Al ver esto, todas las gentes temieron y alabaron a Dios, que daba tal poder a los hombres. O sea, todos podemos inclusive sanarnos a nosotros mismos si empezamos a vivir la palabra de Dios, si empezamos, como dice San Pablo, tener los mismos sentimientos que tiene Jesucristo. Tener los mismos pensamientos que tiene Jesucristo. Y si pensamos como Cristo y sentimos como Cristo, haremos como Cristo. Obraremos como Cristo y sucederán las mismas obras que hizo Jesucristo. En nosotros primeramente y en nuestros hermanos después. ¿Sí? ¿Cuántas veces cuando nos hemos peleado con alguien, fíjense bien, voy a poner un ejemplo también sencillo. Cuando hemos tenido discusión con alguien, nos hemos peleado con alguien, a lo mejor alguien que hemos querido mucho, un amigo o nuestra familia, quien sea. Y a veces nos queremos acercar, pero no nos sentimos con confianza, ¿no? Estamos todos, andamos como el perro con la cola entre las patas, las orejas gachas, porque no sabemos cómo actuar ni cómo enfrentar a la persona. Nos encontramos en una fiesta o en una reunión en la calle y no sabemos cómo actuar. Ahí está una parálisis, una microparálisis, ¿no? ¿Cómo actúo? ¿Me le acerco? ¿No me le acerco? ¿Lo saludo? ¿No lo saludo? ¿Le hablo o no le hablo? ¿Y qué le digo? Todo nuestro cuerpo se siente limitado, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando de pronto por alguna circunstancia logramos entablar el diálogo con esa persona? Y vienen las aceptaciones, las disculpas y los perdones. Y esa persona, en lugar de reaccionar con nosotros como pensábamos que iba a actuar con nosotros, actuó de manera bondadosa y misericordiosa. De pronto sentimos inmediatamente que nuestro cuerpo se libera. ¿Sí? Sentí como que una cosa muy pesada se fue de mí, me sentí que me empecé a mover mejor. Pero imagínate una persona con una situación, sí es muy posible que le provocara una parálisis total. Si no es que otro tipo de enfermedades, ¿no? Entonces aquí lo que yo quiero que ustedes entendáis en la homilía, quienes escuchan allá, es que no es nada más el creer, sino el realmente hacer el proceso de transformarnos. Yo puedo ir a San Juan y lo hago, voy a San Juan y le digo a la Santísima Virgen Madre, necesito esto. Ahora que ya entiendo esto, cuando voy y le pido un milagro a la Virgen de San Juan, el que sea, luego me pongo a pensar, a ver, desde mi pensamiento y desde mis emociones, ¿qué estoy haciendo para impedir que la Virgen obre el milagro conmigo? Lo que le estoy pidiendo. Y entonces voy a cooperar quitando cualquier estorbo que pueda tener la gracia de Dios para transformarme, ¿no? Claro, ya lo entiendo. Mucha gente va a ver a la Virgen a la Basílica o a San Juan de los Lagos o ante el Santísimo Sacramento o a Dios y le piden los milagros, y muchas veces por alguna circunstancia el milagro se da. Hubo un cambio, hubo una aceptación y viene el cambio. Pero si no comprendemos que ese cambio mental debe de ser permanente,
Madre Santísima, o Señor Jesús, cuando van a Chalma, cuando van al Santuario Totonilco con Jesús Nazareno, al Señor de los Milagros, no sé, al Señor del Veneno, al Santísimo Sacramento, y le piden un milagro. Por lógica digo, bueno, yo quiero ese milagro y voy a tratar de cambiar mi vida. Voy a tratar de cambiar mi comportamiento. Voy a tratar de dejar lo más que pueda mis errores, mis defectos, mis vicios. Y a lo mejor haces el cambio durante unas semanas o meses y el milagro se te da y te curas. Pero luego se te olvida eso y obviamente que tenemos hábitos muy arraigados en el inconsciente y en el subconsciente, en la memoria, y poco a poco volvemos a caer en nuestros antiguos hábitos de conducta, de palabra, de pensamiento, de emociones y relacional. Y de pronto aparece otra cosa, a lo mejor ya no aparece el mismo problema, pero aparece eso en otra forma. Se vuelve a complicar. ¿Por qué? Porque no logramos desarrollar un estado permanente de cambio, un estado permanente de transformación. Y lo que Jesús nos da a entender es sí, Él hacía los milagros para que viéramos que es posible. Pero el que cree en mí hará todas estas cosas que yo hago y aún mayores. ¿Pero qué creen? No nada más vas a curar la parálisis de tu hermano, sino la tuya propia. No nada más le vas a devolver la vista al ciego de tu hermano, sino tu propia vista. No nada más vas a recuperar el oído de tu hermano, sino tu propio oído. No vas a recuperar el habla de tu hermano, sino tu propia palabra. Y no vas a devolverle la vida a tu propio hermano, sino a ti mismo. Porque el buen juez empieza por su casa. Y nosotros vivimos en esta casa que es nuestro cuerpo físico. Somos almas, somos espíritus con una experiencia material para crecer. Estamos profundizando desde Pentecostés para acá, desde unos días antes, estamos con este proceso místico. Cuando yo les hablo de la mística, sí les hablo de los grandes santos que han sido arrebatados a los cielos y todo. Dios nos conceda a muchos de nosotros eso. Esos son los grados extremos de la mística. Pero la verdadera mística es aquella experiencia de Dios que transforma. Aquella experiencia de Dios que cambia. Aquella experiencia de Dios que nos hace ser hombres nuevos. Hombres en el sentido de hombres y mujeres. Hombres nuevos. En Cristo. Por eso San Pablo nos lo dice hoy en su carta. Es de la primera carta de San Pablo a los Corintios. Hermanos, gracias doy siempre a mi Dios por la gracia que se os ha dado en Jesucristo. Si vivimos en Jesús, nuestro Señor, vamos a empezar a participar de la gracia que es Jesús. De todo estáis ricos a causa de Él. ¿Creemos en Él? El que crea en mí hará estas cosas que yo hago y aún mayores. ¿Crees en mí? Ya tienes todo lo necesario para hacerlo. Que no encuentras toda la forma, sigue en mí. Escúchame a mí. Obedéceme a mí. Piensa como yo, siente como yo. Eso te dice Jesús. Y verás, como dice San Pablo, doy gracias a Dios, siempre a mi Dios, por la gracia que se os ha dado en Jesucristo. De todo estáis ricos a causa de Él, en toda palabra y en toda ciencia, por haber establecido firmemente en vosotros el testimonio de Cristo. ¿Cuál es el testimonio? Que los milagros que hizo Jesús con los demás, los vas a empezar a hacer para ti mismo. Eso va a hacer que tú poco a poco veas cómo Jesús cada vez más está en ti y Él mismo dará testimonio de ti, viendo cómo cambia tu forma de mirar. Eso es tener una nueva vista. Cómo cambia tu mirada, tu manera de escuchar y entender. Eso es tener el nuevo oído. Tu forma de hablar, tu forma de sentir, tu forma de actuar. De manera que nada os falta en ninguna gracia, ya que esperáis la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. ¿En dónde espero la manifestación de Jesucristo?
espero verlo en su segunda venida que venga del cielo a la hora del fin del mundo. No, señores. Yo espero la manifestación en mí. Estoy al pendiente de ver cómo cada día Jesús se manifiesta más en mí y a través de mí para mis hermanos, para lo que me rodea, para mis situaciones. Él os confirmará hasta el fin para que seáis irreprensible en el día del advenimiento. Ahora sí, Él vivirá en ustedes y nos hará irreprensibles en el pensar, en el hablar, en el sentir, en el ver, en el oír, en el oler y en el actuar, para que cuando Él venga por segunda vez, seremos tan semejantes a Él. Esa es la maravilla de esto, ¿no? Y lo único que quiero deciros es que no es para los elegidos, es para aquellos que elegimos seguir el camino que es Jesucristo, conocer la verdad que es Jesucristo y vivir la vida que es Jesucristo, vivir en Jesucristo que es la vida. Nuestra Madre Santísima, como siempre les hablo en cada homilía, es el modelo perfecto de eso. Y muchos de nuestros hermanos y hermanas que han logrado unos en una manera, otros en otra, esa transformación. Yo les sugiero que sin idolatría cual ninguna pudierais leer o conocer a fondo la vida de los santos. Y van a ver que la vida de los santos y la vida de las santas y la vida de los místicos cristianos no es otra cosa que ver en cada uno de nuestros hermanos y hermanas la manifestación de Jesucristo en cada uno de ellos. Al final vamos a ver que la vida de Santa Teresa, San Martín de Porres, Santa Rita de Casia, los grandes místicos o los más humildes de los santos, todos están manifestando a Jesús. En todos está manifestando Jesús. Jesús ha vivido en ellos su vida. Y cada uno de estos hermanos nuestros y hermanas nuestras han configurado su vida a Jesús. Y de ahí viene la veneración de la iglesia por nuestros hermanos que han alcanzado la santidad. Excepto algunos santos canonizados después del concilio para acá, que de algunos se duda que realmente hayan sido santos. Pero al menos hasta el Concilio Vaticano II, hasta antes del Concilio Vaticano II, todos los que fueron canonizados tienen esa característica. Se les canoniza según su grado de transformación en Jesús. Según el grado en que vemos a Jesús en lugar de a la persona. Cuando yo invoco a San Judas Tadeo, no lo invoco separado de Jesús. Lo invoco como una puerta que está dentro del cuerpo místico de Cristo. Jamás podría ni querría yo adorar a Judas Tadeo. Pero es una puerta que me lleva a Jesús. Si la invocación de los santos no te lleva a buscar a Jesús con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu espíritu, con todas tus fuerzas. Si la invocación a la Virgen Santísima, nuestra Madre, la siempre Virgen María, Madre del verdadero Dios por quien se vive, si la invocación a ella o la invocación a cualquiera de los santos que la iglesia venera no nos lleva a una adoración plena, absoluta y total de Jesucristo, entonces eso es idolatría, milagrería. Por eso estamos obligados como obispos y sacerdotes a aclarar esto a la gente para que sepan el por qué veneramos a los santos, el por qué los honramos y cuál es la consecuencia de nuestra veneración de los santos. No son talismanes, no son amuletos de milagros, sino son puertas para llegar a Cristo. Y créanme, amados hermanos, que esto cualquiera de nosotros lo puede realizar. Así como muchos que han sido canonizados lo han logrado, nosotros sin morir lo podemos lograr. Y cada vez que nuestros hermanos vienen a nosotros, cada vez que un seglar viene a un feligrés
y encuentra a Jesús a través de su sacerdote y pasa a través del sacerdote y encuentra a Cristo, no es que el sacerdote sea medianero. Él solamente fue un instrumento para que adoremos a Cristo. Esa es la finalidad, ese es el poder de la comunión de los santos, que tenemos que hablar y explicar, y seguiremos hablando y seguiremos explicando. Así sea, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.